Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí para continuar hablando con respecto a ese primer capítulo de mi libro, Conociendo a Dios a través del estudio de sus nombres. En un video anterior estuvimos hablando acerca del nombre de Dios, Yahweh Jireh, que significa el Señor proveerá. Y como les dije, que iba a tener unos invitados para que termináramos con un testimonio de la provisión de Dios. Hoy, pues, tenemos unos invitados muy especiales que son los pastores Juan y Sara Martínez, que son los pastores de mi iglesia. Bienvenidos, pastores, ¿cómo están? Gracias, gracias. Me gustaría leerles, tengo una presentación para ustedes, para que el público los conozca. Juan Martínez y Sara Martínez son los pastores de la Iglesia Bíblica Ebenezer, ubicada en el pasaje Gayolá, en el barrio de la Sagrada Familia. Ambos han dedicado su vida al servicio a Dios desde muy jóvenes. La pastora Sara, hija del fundador de nuestra iglesia, Antonio Martínez, quien ya descansa en la presencia del Señor, comenzó a servir al Señor desde su niñez, creciendo en un entorno de fe y compromiso. Por su parte, el pastor Juan se convirtió a los 14 años y desde entonces se involucró activamente en ministerios juveniles, demostrando desde temprano un profundo llamado al servicio. A lo largo de los años, ambos han servido fielmente en diferentes áreas y ministerios de la iglesia, hasta que en 1998 fueron ordenados como pastores de manera oficial en la Iglesia Bíblica Ebenezer. Desde entonces lideran con dedicación y amor, contando con el apoyo del Consejo de la Iglesia. Siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, nuestros pastores optaron por ejercer también una vida laboral fuera del ministerio. El pastor Juan trabajó en el sector de la banca hasta su jubilación, mientras que la pastora Sara se formó en geología y obtuvo el título de profesora de enseñanza general básica con especialización en ciencias sociales y música, también hasta su jubilación, siempre manteniendo un compromiso firme con la obra del Señor, sirviendo con entrega, pasión y un corazón pastoral que ha sido guía y bendición para muchos, así como lo explica el versículo con el que fueron ordenados como pastores. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Esto está en 2 Corintios 12:15. Pastores, bienvenidos a este espacio, ¿cómo están? Buenas tardes, acércate. Muy bien, la verdad, muchas gracias, Ani, por esta invitación para estar en tu programa, que sin duda está siendo difundido por todas partes. Así que muchas gracias. Pastor, gracias a ustedes por estar aquí, pastora Sara, muchas gracias. Y bueno, me gustaría porque para empezar y para que la gente los conociera un poco, que nos contaran un poco sobre los ministerios en los que sirven, porque sé que aparte de la parte pastoral, de ser los pastores de la iglesia Benecer, ustedes sirven en obras, en servicios, están involucrados ustedes y la iglesia, y bueno, pues me gustaría que me contaran sobre esas misiones, esas asociaciones, para que las personas conozcan más al respecto. Muy bien, pues sí, es cierto que aparte del pastorado, la iglesia, pues Dios nos ha permitido también colaborar en otras organizaciones. En mi caso, pues actualmente soy el presidente del Consell Evangèlic de Cataluña. También tengo la responsabilidad de la dirección de las prisiones, de los agentes pastorales, hombres y mujeres que van a las cárceles, las 9 cárceles que tenemos en Cataluña. Y luego, bueno, otros ministerios, pues es pertenecer a la Junta del Centro de Estudios Bíblicos, el CEP, también de la Junta de la Regional de Cataluña, la FIEIDE, y bueno, también tesorero de la Regional de Cataluña, la FIEIDE, tesorero de la Residencia Infantil Emanuel. Y no sé si me dejo algún otro ministerio más pero no pasa nada, que vamos haciendo según las fuerzas que el Señor nos da, que ya nos quedan pocas, aunque así que vamos haciendo. Pastora Sara. Yo la verdad es que no tengo tantos trabajos, lo tengo que aguantar a él, que ya es mucho, pero no. Ahora estoy como directora de Dignitat, que es el brazo social del Consell Evangèlic, y también estoy en la Junta de Delegadas de las Mujeres de la FIEIDE, y después básicamente en la Iglesia, en la enseñanza, en el grupo de mujeres, que es un grupo fuerte y numeroso,
y en las otras áreas de la enseñanza, en la música, de la iglesia también y algunas, bueno, otras cosas, pero no muchas. Bueno, como decías que también como iglesia tenemos misiones. Y como iglesia intentamos apoyar en oración y también económicamente a unas 8 misiones en distintas partes de Argentina, Ucrania, El Salvador, Cuba, bueno. Sí, bueno, que nuestra iglesia está involucrada en muchas cosas y en muchos ministerios, y yo quería que los pastores les contaran esto porque es importante ver que el Señor les provee para muchas cosas, y no solamente les provee económicamente, sino físicamente, la salud, las fuerzas, porque ellos trabajan muchísimo, como pudimos saber ahora con todos estos ministerios que ellos nos están nombrando. Ahora, para comenzar, la primera pregunta. En los primeros años del ministerio, ¿cuáles fueron algunos de los desafíos más importantes que enfrentaron como iglesia y cómo experimentaron la provisión de Dios en medio de esos desafíos? A ver, pastor. La verdad es que fue todo un reto que Dios nos puso por delante. Cuando los pastores eméritos fundaron nuestra iglesia, tomaron la decisión de que ya lo dejaban y que pasaban el relevo, pues nosotros nos encontramos en la disyuntiva en que teníamos nuestros trabajos de toda la vida. Entonces, en dejar el trabajo para atender mejor a la iglesia o continuar con la iglesia. Hay que continuar con el trabajo. Claro, dejar el trabajo pues representaba pues seguramente pues más colaboración en la iglesia, pero el hecho de trabajar también hacía que los hermanos de la iglesia se involucraran más y ayudasen más. Así que decidimos seguir con nuestros trabajos. Al mismo tiempo también se estaba cubriendo la economía pastoral de los fundadores. Esto fue una ayuda para la iglesia, el sostenimiento que nosotros no dependíamos o no hemos dependido actualmente ni siquiera del sostenimiento de la iglesia. Pero no obstante fue un reto de decir, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Que nos dediquemos totalmente o continuemos con nuestros trabajos seculares? Y Dios ha querido y nos ha dado fuerzas para hacer las dos cosas. Sí. Muy bien. ¿Y qué me pueden contar con respecto a un testimonio que sea así muy notorio, muy impactante, donde ustedes hayan visto que Dios haya proveído para una necesidad urgente o significativa de la iglesia? Un milagro que haya ocurrido en nuestra iglesia de provisión. Ya, sí, como decía mi esposa Sara, pues la iglesia ha ido creciendo a base de los años, ¿no? Y en un momento hubo la necesidad de alquilar un local anexo a la iglesia y poner unas pantallas para que la gente que no pudiera entrar en la iglesia por el espacio pudieran estar allí. Y esto fue... Verlo por internet. Pues. Verlo por internet, sí. Y tuvimos que tomar la decisión de decir, bueno, así no podemos estar, puesto que la gente no cabía y de buscar un lugar. Así que formamos una comisión de búsqueda del local para cambiarnos. Se estuvo buscando por alrededor de la iglesia, de la Sagrada Familia, porque no queríamos salir de este sitio, ya que éramos de las pocas iglesias que actualmente estábamos allí en la Sagrada Familia, debajo de la Sagrada Familia Grande. El caso es que Dios, bueno, hablando de las provisiones, ¿no? Ajá, sí. Hablando de las provisiones, qué milagro. Para nosotros fue un milagro. A lo mejor para otros no, pero para nosotros fue un milagro. El hecho de que en la misma calle de la iglesia había un solar que normalmente se utilizaba para guardar material de construcción, andamios y tal. Y cada vez que pasábamos por allí decíamos, mi esposa y yo, uy, este solar, si pudiésemos comprarlo y aquí edificar una iglesia, porque la actual que teníamos era o había sido un garaje mecánico. Tuvimos que reformarla totalmente,
pero si el Señor permitiera estos aquí 100 metros, bueno, en fin. Y pasamos por delante y orábamos. Un día nos atrevimos a preguntarle a dueño de ese lugar si lo alquilaban o se iban a marchar, o en fin. Y no, nos dijo que no, que sin duda él estaba allí y que no tenía intención de marchar, ni mucho menos. Pero nosotros seguíamos orando. Por ese local. Por ese, porque... Sí. Pasábamos por delante y orábamos. Sí, por 3 años. 3 años. Sí, porque no encontrábamos alrededor locales. Habían columnas, y habían locales con columnas pequeños, bueno, no, y carísimos. Así que de repente, al cabo de quizá unos 3 años, vimos que empezaban unas máquinas a trabajar en ese sitio y nos extrañó muchísimo. El caso es que preguntamos y nos dijeron, sí, se ve que van a construir aquí viviendas. Digo, no puede ser, no puede ser. El caso es que intentamos localizar al propietario. Un día lo vimos por el pasaje y alguien nos dijo, es el propietario, iba con la familia, con los niños y todo. Y lo persiguieron. No, nos lanzamos, nos atrevimos a decirle, perdone, usted es el propietario de este local, sí, ¿y qué van a hacer aquí? Pues unas viviendas, y bueno, y no estarían dispuestos a que nosotros comprásemos el local. Dice, no, eso es imposible, puesto que ya tengo los permisos, tengo el proyecto, tengo todo en regla, todo pagado para empezar a construir esas viviendas. Bueno, el caso es que oramos más y más. El poder de la oración. Sí. Otro día, ya las máquinas empezaban a quitar, a hacer limpieza y a profundizar porque hacían un parking muy grande, de 3 plantas hacia abajo. Bueno, el caso, la realidad. Volvimos a preguntarle, oiga, ¿y usted por qué no cambiamos el uso y construimos aquí una iglesia? El hombre ya alucinaba. Pero vosotros, ¿qué tenéis? Es que tenéis posibilidades. Digo, bueno, tenemos el local en el cual estamos ahora y que podemos, es de propiedad, ya habíamos pagado la hipoteca, es de propiedad y podíamos cederlo. Ya, pero esto no vale, esto vale 600.000 euros, ¿no? Y lo que vamos a construir, muchísimo más. Bueno, insistimos una y otra vez y al final, vamos a hablar. Entonces nos pusimos un día a hablar tranquilamente las posibilidades y llegamos a la conclusión del hombre. Dice, vamos a intentarlo, a ver si tenéis permiso para que fuera a ser un local de uso religioso y hablaremos. Bueno, fuimos al ayuntamiento, hablamos, tal, así, sí, puede ser. Bueno, ahora falta que encontréis un arquitecto para que me haga unos planos nuevos, porque los que tengo no me sirven. Así que se hicieron planos nuevos, un arquitecto nuevo, con el arquitecto de ellos. Bueno, al final pudimos empezar a construir nuestra iglesia con cara de iglesia. Una fachada muy hermosa, con tres pisos, y ahí estamos por la provisión de Dios. Y con hipoteca, pero gracias a Dios ha ido supliendo las necesidades. Lo milagro era que el hombre nos decía, mañana me tenéis que pagar, porque conforme se iba construyendo íbamos pagando 100.000 euros. No los teníamos. Dios mío. Entonces era un momento de ponerse de rodillas. Y era el milagro de Dios. El milagro de Dios. Así cada pago. 2,5 millones cuesta la iglesia. Se ha ido, con la hipoteca, y de eso se ha ido supliendo. A mí me encanta el testimonio de que cuando tú trabajabas en el banco. Sí. Bueno, eso te lo conté un día, ¿no? Claro, me dice, mañana hay que pagar. Pues yo, ¿qué hacía? Que trabajando en la Caixa, pues me iba a la caja de donde estaba el dinero guardado y literalmente de rodillas pedía al Señor que llegase ese dinero. Y el Señor lo proveía. El dueño de eso y de todas las cosas, del oro y la plata. Pues te asegura que la provisión llega.
Amén. No, bueno, Dios es increíble, tenemos una iglesia preciosa y yo sé que el Señor va a ayudar a que se termine de pagar así como ha provisto hasta ahora. Nos quedan 8 años de hipoteca. Sí, pero se está orando ahora mismo por el rescate de esa hipoteca para poderla pagar antes y el Señor ha sido fiel porque hemos visto como poco a poco ha venido la provisión para ir poco a poco pues rescatándola, para terminarla de pagar antes de tiempo. Así que Dios es maravilloso y yo creo que el Señor lo va a hacer. Ahora, siguiente pregunta. Sé que ustedes forman parte importante de un ministerio que nos lo nombraron hace un momento, la Residencia Infantil Emanuel, que es un hogar que provee desarrollo integral a niños con situaciones adversas. ¿Cómo han visto a Dios proveer para esta obra? ¿Podrían contarnos un testimonio que les haya impresionado? Bueno, si la iglesia es un pequeño milagro, también la residencia infantil sigue siéndolo, ha sido. Piensa que el edificio, la casa de 3 plantas de la residencia infantil ha sido una cesión, no una donación, una cesión. Ya llevamos 60 años en ese lugar. Alguien cedió la casa. Una familia cedió la casa para residencia infantil. No pagamos ni contribución, no pagamos nada, porque esa familia ha sido un milagro que desde hace muchísimos años, nada de eso. Pero ¿qué ocurre? Que el ayuntamiento de Sant Just Desvern, donde está la residencia, pues nos dice que no reúne las condiciones, ni mucho menos. Sí, exacto, porque las leyes van cambiando, claro, y ahora se piden condiciones nuevas. Sí, imposible. Entonces ya tenemos la obligación, o teníamos la obligación de decir vamos a buscar otro sitio. Hemos estado buscando y al final hace unos 6 meses o 8 meses, algo así, nos embarcamos en un terreno. En un solar también que está cerca más o menos de la residencia y por fe también les dimos una paga y señal de 180.000 euros. El solar ha costado 389.000 euros y bueno, no teníamos más, la paga y señal. El caso es que el hombre, bueno, en 3 meses a ver si se puede cubrir el resto. Pues también de rodillas. Orar de rodillas, la provisión de Dios. El caso que dimos información, hubieron donaciones, algunas donaciones, pequeñas donaciones, también un pequeño préstamo, pero lo más importante es que nos enteramos en ese momento, es crucial, que habían 2 personas que habían fallecido y que habían dejado su parte de su herencia a la residencia, una parte de la herencia a la residencia. Pues con las donaciones y con esas 2 ayudas, pues ha podido pagar el solar. El terreno. Ahora hay que edificar. Con que, bueno, ahí confiamos que el Señor permita que hay que edificar porque el ayuntamiento dice, oye, en 2 o 3 años tenéis que salir de aquí. Si no edifican, claro. Sí, salir de donde estamos, porque no reúne las condiciones. De la casa. Sí, dice ya no podéis estar más tiempo así, porque legalmente no podemos. Con que vamos a confiar una vez más en el Señor, de que amén, te provea. Bueno, si ha provisto hasta ahora, imagínense, hipotecas de las que no se sabía nada, personas que vinieron a donar, Dios ha sido fiel, o sea que yo sé que en el nombre de Jesús el Señor lo va a hacer. Amén. Wow, increíble. Yo esta pregunta la quería hacer porque nosotros en la reunión de oración que hacemos en nuestra iglesia todos los jueves, hemos orado por esto, por la residencia Emanuel, y me acuerdo una semana que era como que la semana que viene hay que pagar tanto, eran no sé cuántos miles de euros. Y orábamos, y yo que no he vivido las cosas que ellos han vivido, estaba asustada, yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Les van a quitar el terreno? ¿Porque no van a pagar? Y a la semana siguiente el pastor pasó esto, donaron esto, una persona que no era de la iglesia donó, otra persona prestó y se pudo pagar todo. Y es algo increíble porque uno ve cómo el Señor responde a la oración. Y bueno, por eso quería que ellos contaran este testimonio también. Pero ahora, ¿pueden contarnos un momento de su vida personal donde vieron la provisión de Dios de manera clara y milagrosa? A ver, pastora. Bueno, que te toca ya, cariño. Bueno, la verdad es que yo, como siempre,
mi familia ha sido cristiana, he visto milagros enormes en mi vida, ¿no? Del hecho de, yo me acuerdo de pequeña una vez que estábamos, claro, mi padre era pastor, en la época de los 60 no existía el pastorado, no podía ser pastor, al revés, venían y te llevaban a la cárcel. Sí. Así que vivíamos por medio de un poquito de las misiones de Holanda, Bélgica, que ayudaban, y luego de lo que la iglesia pudiera ayudar, pero en especies. Así que llegaban el día de Navidad y recuerdo que no teníamos nada de comida, pero nada, ¿eh? Y lloraba, mi madre decía, bueno, ella se apañaba muy bien, con dos patatas y eso hacía un guiso, pero que un día llegaron 2 hermanos de la iglesia con una maleta así de mimbre enorme, con comida para todas las Navidades, wow, incluido un pollo, que en aquella época era un lujo, o sea, no, era un pollo, o sea, una bendición, y milagros así, muchos en mi familia, ¿no? Pero cuando nosotros cogimos 3 hijos en guarda y custodia de la residencia infantil, y luego adoptamos otro niño, nos encontramos con 4 niños y nos casamos y teníamos un piso pequeñito, con una habitación y una habitación grande, pero bueno, una habitación para los 4 niños. Teníamos una litera de 4 que nos dio una miembro de nuestra iglesia, que también eran muchos hermanos, y un armario pequeño. Y pedíamos, Señor, no cabemos, o sea, ha sido una bendición, tú nos has dado estos hijos, pero ahora, ¿qué hacemos con ellos, no? Y oramos, y para nosotros fue una respuesta de provisión del Señor grandísima, cuando Él, pues buscando por el barrio, encontramos una casa a un precio que podíamos pagar y que tenía 5 habitaciones. Wow. Un piso, con 5 habitaciones, terrazas, bueno, todo lo que necesitábamos para los niños. La verdad es que Dios nos bendijo grandemente y bueno, y Él nos siguió bendiciendo después, cuando ya los niños ya eran mayores, nosotros cambiamos de casa y ¿sabéis aquello de que los pisos valían una cantidad y de golpe subieron? Por algo que pasó aquí pues en España, a nosotros, ¿no? Nos cogió eso. Nuestro piso, que valía una cantidad, se multiplicó por 7. Entonces lo compramos por una cantidad, lo vendimos 7 veces más caro y pudimos comprar una casa en el Tibidabo, en ruinas. Estamos ahora. En ruinas. Bueno, si veis detrás nuestro, ahora veis que estamos en medio de la montaña, ¿vale? Sí, bueno, pues esta casa estaba en ruinas. Y la verdad es que vendimos muy, muy rápido nuestro piso, nos encontramos en esta casa sin ventanas, sin puertas, Ostri. En febrero y no, bueno, la verdad es que no teníamos mucho dinero para arreglarla. Así que, bueno, como Juan es muy manitas y a mí me gusta también, así que, bueno, fuimos haciendo todo nosotros. Estuvimos 6 años para adecuarla, pero Dios nos ha bendecido grandemente. Y lo más bueno es que Dios, lo que nos ha provisto, hemos querido dedicarlo al Señor. Siempre hemos sido conscientes de lo que Dios nos da, no es nuestro. O sea, es un préstamo, por decirlo así, ¿no? Él te da un coche, no es tuyo. Te da una casa, no es tuya. Todo lo que te da es para Él. Entonces, bueno, ay, que lloro y todo, ¿eh? Sí. Me emociono porque Dios nos ha bendecido mucho. Amén. No, así es. Y ustedes han sido de mucha bendición porque aquí se celebran un montón de cosas en donde invitamos personas, incluso personas no creyentes, las personas que vienen a ayudar a la obra social, y sé que ustedes han recibido aquí en la casa misioneros, y bueno, un montón de gente que viene de otros países, que no tiene dónde quedarse, que vienen a hablar de la palabra del Señor o que sirven al Señor, y ustedes pues realmente, como dice la pastora, ellos han abierto la casa para el Señor. Y ciertamente es así. Yo siento que esa es una de las razones por las cuales Dios les ha abierto las puertas, porque ustedes han sabido que todo lo que tenemos no es nuestro, sino que es del Señor. Y bueno, esto, a ver, que me lo digo yo también a mí misma, porque sé que es así, que todo lo que el Señor me ha provisto y me proveerá, sé que es para Él y que tengo que tener esa mentalidad, porque es así, ¿no? Que es una enseñanza muy importante. Ahora, me gustaría también que nos dijeran
¿qué versículos o promesas bíblicas han sido ancla para ustedes en tiempos de necesidad? Sí. A ver, pues mira, aquí he apuntado yo. Sí. Okay. Bueno, es un versículo que sabemos muy bien de memoria, pero que para mí ha sido muy importante. El hecho de no afanarnos, ¿no? No preocuparnos por el día de mañana. Y como dice Mateo capítulo 6, versículo 31, dice, no os afanéis. Pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Y el 33 dice, más buscad el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todas demás cosas os serán dadas por añadidura. Así que lo más importante es, lo primero es buscar la voluntad de Dios, el reino de Dios. Y todo lo demás, aunque a veces nos cueste creerlo, va a ser dado por añadidura. Y si no lo da, también Dios es bueno y siempre será bueno. Amén, así es. ¿Y algún otro pastora que nos quiera compartir? Bueno, teníamos otro texto. Sí, en Proverbios 3, 9 y 10. Sí, por fin. Aquí está. Honra a Jehová. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Tenemos lo primero porque es confiar que el Señor lo va a hacer. Amén. Si confiamos en Él va a hacer todas las cosas. Sí, cuando lo ponemos a Él primero, Él nos ayuda. Ahora, ¿qué consejos darían a quienes hoy atraviesan una necesidad y luchan por mantener su fe firme en la provisión de Dios? ¿Qué consejos le pueden dar a las personas que en este momento necesitan confiar en la provisión de Dios? Quizá uno que nos habla en Malaquías. Tan importante, Dios considera que nosotros seamos fieles en lo que tenemos. Cuando en Malaquías encontramos aquel texto que dice, traed todos los diezmos, es decir, traer vuestra cosecha, lo que habéis recibido a la casa del Señor, a mi casa. Y entonces dice el texto que es muy importante, probadme, si sois capaces, si queréis. Yo a veces a los hermanos les digo, mira, hoy es que no me va a llegar, si doy la ofrenda o doy el diezmo, no me va a llegar a final de mes. Digo, tú haz una cosa, prueba al Señor 3 meses. Si en 3 meses no consigues cubrir tus necesidades más básicas, pues me dices, mira, tu Dios no funciona. Tú prueba 3 meses. Y es lo que dice el texto, ¿no? De Malaquías 3:10, probadme en esto, dice el Señor, y yo derramaré bendición hasta que sobreabunde. Amén. Así que es algo que debemos de aprender del Señor. Ahora, la fidelidad de Dios, que Dios no falla. Dios no falla. Dios es fiel y no falla. Tanto en momentos de abundancia, en momentos de bienestar, como en momentos de necesidad, Él está allí. Amén. Si somos capaces de caminar con Él, Dios no nos va a fallar. Él va a ser fiel y no nos va a fallar en nada de nuestra vida. Amén. Sí, y eso sería como la fe, ¿no? Como permanecer, como decías tu pastora que me comentaba. Bueno, el vivir por fe. Él cuando tú le pruebas y Él te demuestra que sí, que Él es proveedor, ¿no? Estás viviendo por fe y no por vista. Pasas épocas en las que realmente no tienes o necesitas o no estás cumpliendo lo que tú crees que necesitas, cubriéndolo, ¿no? Pero pones en la fe en que Dios lo hará en el momento que Él lo crea. O sea, cuando Él piense que es el momento, Él lo hace. Amén. A veces nos falta la paciencia de esperar, ¿no? Pero es bueno el saber que Dios, todo lo que Él promete, lo cumple. Amén. Y Él es fiel en todo. Así que tenemos que esperar hasta que Dios
de lo que Él quiere. No, todo lo que hemos estado hablando no ha sido cosa de un momento. O sea, hemos estado orando años por una cosa, años por otra. Seguimos orando por nuestros hijos conozcan al Señor. Seguimos orando para las partes espiritual, física, emocional, de todo lo que nos rodea. Amén. Eso me recuerda una vez que un principio de año, que yo recuerdo que Dios puso en mi corazón dar una primicia. Y yo estaba que yo no tenía dinero, o sea, era como que tenía, o sea, empecé el año como si, porque en diciembre, esa era la época en que yo daba clases, la gente se va de vacaciones. Vale. Entonces era como que estaba así, y yo decía, Señor, pero tú me estás pidiendo esto, y yo, bueno, pero por fe yo lo voy a hacer. Y yo me acuerdo que ustedes sabían que yo estaba como en una situación económica así regulín, y yo vengo y yo le voy a dar al pastor 50 euros. Ah, no, porque el Señor pone en mi corazón, da eso porque yo te voy a bendecir. Y yo le estaba pidiendo a Dios un trabajo. Y entonces, y de verdad fue tan claro de parte de Dios en mi corazón como que da eso. Y yo me acuerdo que yo vine y yo se los di y tú no me los querías recibir porque tú me dijiste, pero no, ¿cómo lo vas a dar si tú necesitas y tal? Y dije, pastor, por favor, Dios lo puso en mi corazón, Dios me va a bendecir, agarra este dinero. Y yo lo di y mira, ese año, estábamos en enero o algo así, y ese año Dios me bendijo con un trabajo tan bueno, que es el trabajo en el que sigo actualmente, que gracias a Dios con ese trabajo, bueno, he podido pues ayudar a mi familia, pues provisión para mí, para ir a visitarlos a ellos a Venezuela, y es verdad lo que dicen ustedes, o sea, pruébame y verás, y a veces la prueba es incluso en momentos en los que uno piensa, bueno, pero ¿cómo? Pero cuando lo haces, ves la fidelidad del Señor, y yo esto lo sé, no lo he visto todavía con algo tan grande, pero lo he visto y yo sé que es así como ustedes lo están diciendo. O sea, Dios nos habla cosas en su palabra y como Él nos las dice, Él las cumple. Es la fe, ¿no? De caminar por fe en la palabra de Dios y no por lo que ven nuestros ojos, no por la vista. Luego, una pregunta. ¿Cómo ven ustedes actualmente a esta iglesia a la que están sirviendo y con tantos ministerios, con la obra social, con tantas cosas? ¿Cómo ven ustedes a la iglesia? La verdad es que somos nosotros los que tenemos que dar gracias a Dios por la iglesia que tenemos. Amén. Puesto que es una iglesia pues generosa, una iglesia que está dispuesta a servir. Tenemos muchos ministerios en la iglesia, el departamento de obra social, de evangelismo, de misiones, de mantenimiento, de oración, es decir, de discipulado, de grupos de hogares. Bueno, son tantos y bueno, es una iglesia, pues como digo, una iglesia generosa, una iglesia que sirve, una iglesia que trabaja, una iglesia que está dispuesta pues a ayudar a los demás y también con una visión clara. La visión clara de que tenemos que evangelizar, tenemos que predicar, tenemos que hacer discípulos, el discipulado. Entonces, ahí estamos. Que el Señor nos ayude a seguir trabajando en los años que nos dé. Sí. Bueno, una cosa muy importante es que intentamos que la iglesia esté abierta todos los días de la semana. Entonces, eso es verdad. Está abierta para todo. O sea, tenemos clases de catalán, de castellano, de inglés, de hostelería, de costura, para integrar a los que necesitan poder hablar, integrarse en la sociedad de aquí. También tenemos splash para niños, se entrega comida, se entrega ropa. Bueno, hay un movimiento grandísimo y mucha gente sirviendo. Así, muchos miembros activos. La verdad es que siempre pensamos que no creemos que un miembro pueda ser miembro sin ser activo, ¿no? Y no somos una iglesia perfecta, porque todos tenemos pecado, porque somos humanos, ¿no? Pero la verdad es que Dios nos ha bendecido con una buena iglesia y una gran iglesia que sirva al Señor. Amén. Gracias, pastores. Última pregunta. ¿Podemos confiar en que este nombre de Dios, Yahweh Jireh, el Señor proveerá, nos habla de la personalidad de Dios como proveedor? Sí, claro. Después de todo lo que hemos dicho y visto, pues sí, podemos decir que sí. No, yo quiero decir una cosa muy importante. La verdad es que nosotros estamos viviendo en una zona donde hay necesidad, pero no hay necesidad como en otras partes del mundo.
Y muchas veces nos sentimos culpables, ¿no? Del hecho de tener tanto y ver tanta gente pasando necesidad porque no tienen en otros países las guerras, todo. Y bueno, tendríamos que caer de rodillas constantemente y decirle al Señor, Señor, perdónanos, porque con todo lo que tenemos, aún no te servimos lo que tú te mereces, ¿no? Y orar por la gente que está pasándolo tan mal y pedir a Dios que Dios cambie y que Dios provea para ellos también, ¿no? Paz, que provea tranquilidad, que provea alimento para todos los niños, toda la gente que está en esas guerras que no tienen, casas, lugares. Bueno, es un deseo, ¿no? Que Dios haga una obra grande en el mundo, porque en los políticos, para que hagan las cosas como Dios quiere. Amén. Y bueno, sabemos que nuestro Dios, si nosotros seguimos orando y si seguimos confiando en Él, el Señor siempre va a ser fiel y nos va a ayudar, pero sí, como dice la pastora, es necesario que oremos, es necesario que lo busquemos para esa provisión, para nosotros y para aquellos que lo necesitan mucho más que nosotros. Y una cosa que le comentaba a los pastores, que lo quería comentar, que no lo comenté en el video anterior, es que Yahweh Jireh no solamente es el proveedor de nuestras necesidades materiales, sino que es también el proveedor de la salvación, es decir, de la parte espiritual, porque en esa historia que hablamos en el video anterior, nos habla como Él proveyó un cordero para que Dios proveyó un cordero para que Isaac, el hijo de Abraham, no tuviera que ser sacrificado, o sea, como lo puso en lugar de Abraham, era lo que quería decir, en lugar de Isaac, perdón. Y es que esto es un tipo o una sombra de lo que Dios iba a hacer en el futuro con Jesucristo, que lo iba a dar a su Hijo unigénito, Dios hecho hombre, lo iba a dar por nosotros para que nosotros consiguiéramos salvación, para que nosotros tuviéramos vida eterna, para que nosotros fuésemos hijos de Dios como lo somos todos los que creemos en la obra de Jesús en la cruz y en su resurrección. Entonces, Él no solamente nos provee la parte económica, Él nos provee lo más importante, que es la salvación. Él nos lleva de muerte espiritual a vida espiritual, nos da vida eterna. Y Él siempre va a estar ahí para proveernos, no solamente como hablaban los pastores, como les hablaba yo también, materialmente, sino de todas las maneras, emocional, mental, físico, espiritual, que es lo más importante. Él es Yahweh Jireh, el Dios que proveerá. Así que esa tiene que ser nuestra confianza. Y bueno, agradecerles, pastores, por su testimonio, por ser tan honestos, por abrir su corazón y contarnos todo esto. Sé que va a ser de mucha bendición para los que están escuchando. Y bueno, decirles que se mantengan atentos. Pronto vamos a venir con otros nombres de Dios Padre y después el nombre de Jesucristo, su Hijo. Y vamos a aprender más de la oración. Les recuerdo que mi libro, si lo quieren leer, está en Amazon de su país, se llama Al que llama se le abrirá, y en la descripción pueden encontrar los links si quisieran comprarlo, pero aquí vamos a estar compartiendo también con respecto a su contenido, así que manténganse atentos, compártanlo con aquellas personas que se quieran llenar de fe o que ustedes sepan que necesitan llenarse de fe, y muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Pastores, despídanse. Adiós. Gracias. Hasta pronto. Ani. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, pastores. Adiós. Hasta luego.